Cioran por Beris Schutzer de Groot. Continuación. 13 excavatorias negadas. El carácter conjuntamente insoportable e inevitable de la existencia refuerza a la filosofía de Émile Cioran como arte de vivir. La pregunta de partida de este arte es cómo soportar esta vida tanto inevitable como insoportable. Por razones que ya hemos mencionado, el suicidio no es la opción, aunque sigue el presente a lo largo de sus escritos. Cioran no recurre a ello por ser otro remedio a la acción ya no nacido de la resignación. Sin embargo, disponemos de otras maneras para escapar a nuestra existencia. Las 3 escapatorias más pertinentes son la filosofía, la religión y el arte. Cioran toma en consideración a cada una de estas propuestas de una vida buena, pero en cada ocasión su actitud es ambigua. La filosofía. Hemos observado que a Cioran no se le puede tan fácilmente incluir entre los filósofos. Cioran es un filósofo si consideramos que ser filósofo es asumir la propia ignorancia, promover en los demás la duda y la incertidumbre y concentrarse en la existencia como problema. No obstante, junto con Groot 2003, podemos llamar a Cioran como un pensador incómodo. La relación que mantiene Cioran con la filosofía es compleja. Un rasgo ilustrativo es que muy rara vez menciona o cita a otros filósofos, aunque sigue presente la influencia de Nietzsche, Schopenhauer, los cínicos clásicos y otros predecesores, y aunque en algunas ocasiones los menciona, no se esfuerza en investigar de más de cerca o articular en más detalle estas influencias. Así, Cioran se aleja del mundo filosófico académico. En una entrevista en el 1992 con Gregor Kariat-Fouque, él mismo explica su posición y no me digo que la universidad liquidó a la filosofía, tal vez no totalmente, pero casi. Me parece que la filosofía no es en modo alguno objeto de estudio. La filosofía debería ser personalmente vivido como una experiencia personal. Debería hacerse filosofía en la calle, imbricarse la filosofía y la vida. 1995-1772. Suscribe así tanto la exclusión de la filosofía académica como su inclusión en la filosofía como arte de vivir.
La razón para este rechazo de las reglas de la filosofía académica es que aquella filosofía constituye una escapatoria a la existencia. Quien se dedica a la filosofía académica niega a la existencia al erigir un corpus de conocimiento. Este corpus nos protege de las mencionadas características de la existencia: complejidad, ruptura, dificultad de ser soportada. En su última publicación, ese maldito Jos Cioran observa: en ninguna habladuría sobre el conocimiento, en ninguna Erkenntnis Theory con las que se deleitan tanto los filósofos alemanes, o no encontrará al menos homenaje al cansancio en sí, estado más apropiado para llevarnos hasta el fondo de las cosas. Este olvido o ingratitud desacredita definitivamente a la filosofía. 1995-1987. El rechazo a la filosofía académica es un rechazo a la construcción intelectual de las esencias de la valoración positiva del ser para salvarnos de existir. En el aforismo que sigue directamente al citado Cioran, jura no hacerse proyectos para su vida. Es al mismo tiempo la base de su rechazo de la filosofía como su consecuencia. Lo que sobra es una filosofía reducida a un constante ejercicio de la sobrevivencia. De otra manera, Cioran se aleja de la filosofía académico o seria de su propia obra, que consiste casi enteramente de aforismos. Y lo propio de los aforismos es que se pueden contradecir. El aforismo libera a su autor del deber de los temas que se le interesan y dejar de lado lo que no le concierne. Por consiguiente, el autor casi no dedica a las eventuales consecuencias lógicas, epistemológicas o metafísicas de sus escritos. En otras palabras, la filosofía del aforismo es la filosofía antisistemática por excelencia, y al liberarse de la exigencia de sistematicidad de la escritura misma, se vuelve un ejercicio espiritual, tal como anunció a su propia escritura: no escribí con mi sangre, escribí con todas las lágrimas que nunca derramé. Citado en Zaphiropol, Johnston. Ejercicio espiritual en el sentido que da la Hadot mencionando al inicio, o sea, una práctica
del filosofar en la existencia misma. Pero Cioran distingue entre ejercicio de la escritura de lo que podría ser un ejercicio espiritual religioso o el ascetismo, religión y la mística. La segunda escapatoria de la cual nos advierte Cioran es la de la religión. Aquí también la relación es compleja. Notablemente, el autor rumano dedica varios elogios a los místicos. En la figura del místico encuentra la forma de arte de vivir que les faltaba a los filósofos, que es la de hacer frente a la existencia a través de una búsqueda incesante. Balzac observa en Cioran, retomó una de las tradiciones religiosas más antiguas, la de una búsqueda por lo absoluto, asumiendo tal vez que nunca lo encontrará salvo por y en el sentido de esta misma búsqueda. Balzac, 2011. La traducción es del autor. La forma precisa que tomaba el ejercicio filosófico de Cioran se comprende mejor como un ejercicio místico que un ejercicio teórico. Además, el misticismo no solo atrae por la forma que toma la búsqueda que menciona Balzac, del cual se ha dejado inspirar Cioran. Por su importancia, también reside en el manejo de la existencia que mantienen los místicos. Él mismo se ubica plenamente dentro de la existencia, reconociendo su carácter insoportable en el capítulo El comercio en los místicos, en la tentación de existir. Cioran mantiene que el místico no vive ni sus éxtasis ni sus ascos en los límites de una definición de su pretensión, que no es satisfacer las exigencias de su pensamiento, sino las de sus sensaciones. La experiencia mística toma su valor de su punto de vista, que son las sensaciones o la condición humana al mismo tiempo insoportable e inevitable, y la que lleva hasta sus límites el éxtasis, lo que atrae a Cioran y a los místicos en su capacidad de dejarse llevar, de abandonarse a su fe vivida. Por lo tanto, no necesariamente se oponen
tan claramente al misticismo religioso y el pensamiento y supuestamente ateo de Cioran. Ahora bien, de antemano queda claro que Cioran no suscribe a la religión en cuanto tal, ha sido acusado de ateísmo y él mismo se ha distanciado en su Ahora bien, de antemano queda claro que Cioran no suscribe a la religión en cuanto tal. Ha sido acusado de ateísmo y él mismo se ha distanciado en su vida del cristianismo. Aunque el título de la obra Asiago de Miurgo puede confundir a primera vista, en el pensamiento de Cioran no hay lugar para un Dios ni para el bien ni para el mal. Pero el misticismo tampoco está necesariamente vinculado con la existencia de Dios. Aunque el título de la obra Asiago de Miurgo puede confundir a primera vista, en el pensamiento de Cioran no hay lugar para un Dios, ni para un bien, ni para el mal. Pero el misticismo tampoco está necesariamente vinculado con la existencia de Dios, sino que su importancia reside en su esfuerzo de devolución. Incluso apercibimos una oposición entre teología y misticismo cuando al final del mismo libro define a la religión como todo lo que nos impide derrumbarnos a toda mentira que nos protege contra nuestra Aunque el título de la obra Asiago de Miurgo puede confundir a primera vista, en el pensamiento de Cioran no hay lugar para un Dios, ni para el bien, ni para el mal. Pero el misticismo tampoco está necesariamente vinculado con la existencia de Dios, sino que su importancia reside en su misticismo, cuando al final del mismo libro define a la religión como todo lo que nos impide derrumbarnos, toda mentira que nos protege contra nuestras irresistibles certezas. A justo título sería más oportuno referir el como un místico ateológico. Sontag, 1969. Kimball, 1988. Por lo tanto, la crítica de la religión institucional no afecta necesariamente el acercamiento de Cioran con el misticismo.
En lo que se distingue el autor rumano de los místicos es el mismo compromiso que suscriben estos últimos con la existencia y las sensaciones. Al fin y al cabo, el místico no es capaz de reconocer y asumir las conclusiones últimas de sus propias observaciones acerca de la suficiencia fundamental de la condición humana. Cioran constata ser como Dios o no ser como los dioses. Esto es el objetivo de los verdaderos místicos. Desde el reconocimiento vivido de la fragilidad y la vulnerabilidad de la existencia, nada es. Él mismo busca saltar a la afirmación extática. Todo es. Por lo tanto, si consideramos que siempre hay alguien por encima de uno, más allá de Dios mismo, se eleva la nada. En el místico reemplaza la nada por un todo y mantiene a Dios como compañía en su existencia. En última instancia, el místico dice sí a la vida. Así, el místico, igual que el filósofo, se mantiene en el terreno del querer hacer o de realización de algún proyecto. La música. Hay una tercera escapatoria común, y mientras la consideración de la filosofía y de la mística están explicadas en la obra de Cioran, esta tercera crítica queda de menos visible. El contrario, más aún que para la mística, a lo largo de la obra de Cioran, atraviesa el alto precio de la música. En una entrevista con Sylvie Yaudo en 1988, Cioran declara que la música es un único arte que confiere un sentido a la palabra absoluto. Ilustra la alta valoración de la música. En el primer capítulo del libro de las quimeras, el autor elucida su comprensión de la música, relacionándola con la experiencia extática. El éxtasis musical es un retorno a la identidad, al origen, a las primeras raíces de la existencia. Compositores tales como Bach y Mozart toman un lugar especial y parecen hasta legitimar el sufrimiento que conlleva la existencia.
por lo que el arte y especialmente la música aparece como un tercer camino para enfrentar aquella existencia. Sin embargo, aunque surge hasta un paralelo entre cierta música y el pensamiento mismo del rumano, la música se mantiene en la éxtasis. Cioran sigue poco después de la última citación. Volver a nuestra existencia habitual después de ello es una pérdida infinitamente más grande que la extinción definitiva. El tema de la nostalgia siempre presente en la obra de Cioran y especialmente en el pasaje entre sus primeras obras y sus escritos en francés, determinan aquí la evaluación de la música. Su experiencia directa puede recordar al absoluto de que hemos visto anteriormente, pero que queda contrastado con la existencia en cuanto tal. La música más aún que la experiencia mística, ubica al sujeto en el movimiento dialéctico entre el resultado de lo absoluto y la disolución de la subjetividad por un lado y la existencia sensitiva y desde luego frágil y vulnerable por el otro lado. Al fin y al cabo, la música falta cuando tratamos el desafío de soportar a la vida. Puede expresar su carácter insoportable, pero puede aliviar este mismo carácter insoportable, salvo por el delimitado tiempo de la experiencia extática misma. Para el otro gran pesimista, Arthur Schopenhauer, esta fue la tarea de la música, la de liberarnos temporalmente de la cruda voluntad, tanto ontológica como metafísica, a fin de poder observarla, aunque sea brevemente, en estar sometido a su influencia. Para Cioran, la música no sirve para Cioran, la música no sirve para el objetivo. Nos puede demostrar lo insoportable que es la existencia de una manera aún más directa que la propia escritura, pero no puede aliviarnos. Al contrario, de la misma manera que la escritura de Cioran nos recuerda constantemente nuestra situación deplorable, así la música solamente puede recordarnos nuestra existencia. Cuatro elementos de una filosofía del arte de vivir en la resignación. Elementos de una filosofía del arte
de vivir en la resignación. Al preocuparse tanto por la filosofía, la religión y el arte, Cioran nos demuestra en ciencia cierta manera de la pregunta fundamental para él, que es la de cómo hemos de vivir, en la cual la referencia misma de la vida o la existencia debe ser primordial, pero no podemos escapar o negar esta existencia que es la nuestra. Más bien tenemos que reconocerla, vivirla, reevaluar críticamente las experiencias de la filosofía, del misticismo y de la música. La conclusión, la normativa de Émile Cioran resulta más bien resumirse en un arte de vivir en la resignación. El desafío es soportar la existencia, padecerla y no escapar por el medio del acto, ni siquiera del suicidio, de la razón, de la pasión religiosa o de la distracción estética. A la luz de lo anterior, se impone la pregunta: ¿qué es la filosofía del arte de vivir que sugiere Émile Cioran? Si no nos queda ninguna escapatoria, si no nos ayuda la filosofía, la religión, ni tampoco el arte, entonces, ¿cómo es que hemos de vivir esta condición de vulnerabilidad y de fragilidad? Las mismas tres escapatorias negadas por el autor pesimista brindan una pista para responder a esta pregunta. En primer lugar, Cioran es consciente de los límites de nuestro conocimiento, tanto en su ejercicio teórico como en su aplicación existencial. Peor aún, estos límites constituyen una parte esencial de nuestra existencia como tal, presentando en cierta manera una inversión de Giovanni Pico de la Mirandola. El hombre, para Cioran, es el animal metafísico, suspendido entre dos extremos. Por un lado está la cruda vida e ignorancia o la vida animal. A los animales no parece importarles el inconveniente de haber nacido. Su ignorancia les protege de la necesidad que parece marcar al hombre para seguir buscando alguna comprensión de la existencia y de la condición humana, mientras el hombre comparte la condición de existencia con el animal, carece de la tranquilidad que le brinda su ausencia de ánima.
Por otro lado, le define al hombre su pretensión al saber a fin de llegar a una comprensión de sí y del mundo, incluso si fuese posible, y no parece ser el caso, ya que la historia del pensamiento consiste, según Sioyan, en la serie de desfallecimientos. Tendría consecuencias fatales. El entendimiento perfecto del yo y del mundo resultaría, según Sioyan, en la simple imposibilidad de seguir viviendo, o tal como dice, en la tentación de existir. Un mínimo de inconsistencia es indispensable si quiere uno mantenerse en la historia. Poder vivir para el hombre es al mismo tiempo saber algo e ignorar algo. El mantenerse suspendido entre la imposibilidad de la inocencia y la limitación del saber. ¿Qué es lo que al mismo tiempo sabemos e ignoramos? Es, para decirlo en una terminología bastante existencialista, nuestra condición de ser arrojado al mundo, o lo que hemos resumido como la condición de vulnerabilidad y de fragilidad. Hemos nacido, que nos guste o no, o como tal no tenemos otra opción que de vivir o seguir viviendo a pesar de su carácter vulnerable, frágil y fortuito. No hay ni un plan divino, ni un marco teórico metafísico al cual podemos agarrarnos. El mundo no tiene ningún sentido y nuestra vida tampoco. Simplemente es lo que es. A partir de esta condición existencial, Sioyan formula una filosofía del arte de vivir que se caracteriza entonces por una profunda resignación. El hombre no puede hacer ni más ni menos que resignarse a la existencia en el mundo. En vez de intentar entenderla o imponer alguna orden, tenemos que simplemente dejarnos arrastrar por ella. En sus propias palabras, sabemos que el movimiento es una herejía y precisamente por ello nos tienta. Estábamos hechos para vegetar, para florecer, y la inercia, y tal como le cita Herr Groth en otra parte, el apocalipsis ocioso o el saber hacer nada, citado en Groth 2003. La vida buena es una vida que no se compromete o no se activa. De la misma manera que tenemos que relativizar nuestra existencia en el mundo, podemos investigar a nosotros mismos o a nuestra subjetividad
en el mismo retrato del civilizado en la caída. El tiempo que acabamos de citar, Cioran observa, solo existimos mediante el retroceso de la distancia que guardamos respecto de las cosas y nosotros mismos. Por lo tanto, de la misma manera en que no podemos proyectar una esencia o un absoluto, filósofo, religioso u otro, al mundo por escapar de su carácter existencial, así también tenemos que guardarnos de creer en nuestro propio ser. Como humanos somos entes vulnerables ante el mundo y frágiles y ante nuestra propia corporalidad y espiritualidad. Asumir algún yo auténtico, ya sea por voz interior, un alma o un cogito, es otra vez intentar escaparnos de nuestra existencia. La filosofía del arte de vivir de Cioran es, por excelencia, un arte vivido y aterrizado. Así, por ejemplo, llama a la aceptación de la existencia en toda su imperfección cuando considera que el esfuerzo por desterrar del paisaje humano todo lo irregular, lo imprevisto y lo deforme frisa en la inconveniencia. Lo que nos queda no es el sí de un Nietzsche o de un místico, ni tampoco el no de un Schopenhauer o de la música, sino un me da igual. Lo que nos queda no es el sí de un Nietzsche o de un místico, ni tampoco el no de un Schopenhauer o de la música, sino un me da igual. Así, Cioran lleva al mismo y a sus lectores a una actitud profundamente resignada. Se deja llevar por la existencia tal como aquella nos sobreviene, sin intentar de trascender o de escapar de ella, ni tampoco darla forma o sentido alguno. Todo aquello implicaría formular proyectos o ejercer actos. Así se puede finalmente explicar también el rechazo último del suicidio, aquel acto
sería precisamente lo que busca abandonar Cioran, un acto a todas las diversas escapatorias. Cioran contrapone la ausencia de todo acto y de todo proyecto. Su filosofía del arte de vivir se resume, por ejemplo, en el siguiente párrafo. Dejar de existir para todos, vivir como si nunca se hubiera vivido, desterrar el acontecimiento, no más apreciar cualquier instante o lugar por encima de otro, o de subjetivarse para siempre. Ser libre, emanciparse de la búsqueda de un destino, es abandonar a formar parte de los elegidos y los reprobados. Ser libre es ejercitarse en no ser nada. Es justificado preguntarse en qué medida todavía se trata aquí de una vida buena, tal como era el subobjetivo de la mayoría de la filosofía del arte de vivir, aunque al fin de cuentas la filosofía de Cioran es una filosofía del arte de vivir en cuanto se concentra en la pregunta de cómo hemos de vivir. El giro negativo en Cioran es aún más radical que en cualquier de sus precedentes. Nietzsche, al fin y al cabo, decía sí a la vida, proponiendo del espíritu libre y luego el superhombre para dar alguna dirección a la necesidad de brindar sentido a la vida, ya sea estético. Nietzsche, varios años después de la publicación de Su mundo como voluntad y representación, Schopenhauer formulaba una llamada eudemonología que contenía una propuesta para una vida visible en el caso de que uno decidiera mantenerse tras el velo de la malla, o sea, de esconderse del sinsentido último. Nada de esto sucede en Cioran. Su filosofía del arte de vivir, aparte de la resignación, exige tanto reconocer como soportar el carácter vano de nuestra existencia. Cioran excluye expresamente la posibilidad de brindar, de encontrarse el sinsentido existencial. Un último ejemplo significativo se encuentra en la actitud de Émile Cioran mismo ante el sufrimiento. Se sabe que Cioran sufrió de un insomnio crónico. El paralelo con Nietzsche y sus problemas de la salud han sido observados.
La diferencia está en el sentido que brinda cada uno al sufrimiento. Para Nietzsche, los propios problemas de la salud constituyen una manera para brindar un sentido a su trabajo intelectual. Notablemente le llevaban a su idea de una gran salud. Para Nietzsche, los propios problemas de la salud lo constituyen una manera para brindar un sentido a su trabajo intelectual. Notablemente le llevaban a la idea de una gran salud. El sufrimiento resulta ser un ejercicio de ascesis, es decir, un esfuerzo necesario en la realización de sí mismo. En Cioran, el insomnio cumple una función de revelador que demuestra el silencio y el carácter vano y hasta insoportable de la existencia, pero no le lleva más allá. A partir de la enfermedad no se puede formular un proyecto, no se puede deducir un actuar. Al contrario, hacer algo es lo opuesto de un posible remedio a esta enfermedad en particular. El insomnio es significativo por lo que es sufrir de él un ser incapaz tanto de dejar de existir como de actuar. Finalmente, y tal como hemos mencionado al inicio, la paradoja que se repite repetidamente a Cioran es que él mismo solo cumplió parte con la actitud de la resignación que promovía, ya que escribió una cantidad considerable de libros a lo largo de su vida. No consistiría, la verdad, resignación en dejar también de escribir. A esta objeción hay dos respuestas. Por un lado, podemos recordar el carácter repetitivo de la escritura de Cioran. De hecho, aunque persistió en percibir apenas, podemos hablar de la construcción de una obra o de desarrollo de un argumento, sino solamente de la repetición ad nauseam de las mismas ideas. Por lo tanto, la cierta manera de Cioran, en efecto, dejó de escribir si de la escritura se esperaba un desarrollo, un avance o una extensión argumentativa. Por otro lado, podemos encontrar que la filosofía de Cioran no es solamente un diagnóstico tal como lo sugiere Susan Sontag cuando concluye que claramente el alivio apenas es la intención de Cioran. Su objetivo es el diagnóstico. Sontag, 1969. La traducción es del autor. También funciona como un remedio en su propia cuenta, o ello de dos maneras. Primero, la escritura es para Cioran
mismo parte de un propio arte de vivir como un ejercicio en la resignación. Para él, la escritura en cuanto tal constituye un verdadero ascesis. El escribir acerca de la existencia es una manera terapéutica para mantenerse en aquella existencia. Desde luego, la tendencia repentina hasta patética de su escritura. Desde luego, la tendencia repetitiva hasta patética de su escritura demuestra el encuentro paradójico de un escritor que rehúsa a hacerse proyecto y que por lo tanto no avanza ni construye. Al mismo tiempo, la filosofía de Cioran ofrece una forma de terapia a sus lectores. No presenta sistema metafísico, claras reglas normativas, ni siquiera argumentos sólidos. En vez de ello, ofrece una experiencia de lectura que se ha de vivir como experiencia terapéutica en su propio derecho. Sontag constata que Cioran escribe para los que ya lo entienden. Sontag, 1969. Como tal, no busca convencer a nadie. De hecho, leer a Cioran no sirve de nada. La lectura misma de sus obras es una forma de resignación. Conclusión. Hemos intentado leer la obra del filósofo rumano francés Émile Cioran a la luz de la filosofía del arte de vivir. Esta rama de la filosofía tiene sus raíces hasta en la antigüedad y volvió a la atención en la segunda mitad del siglo XX. Su propuesta reúne un fundamento filosóficamente articulado que parte y se concentra en la vida propia y que permite formular una ética normativa o un conjunto de reglas que para una vida buena. El nombre de Émile Cioran no suele aparecer en este campo, no en última instancia por las críticas que su obra no presenta en una filosofía o que padece de contradicciones insuperables. Además, el profundo pesimismo suele contrastar con la preocupación por una vida buena. Hemos intentado refutar a estas críticas probando precisamente el cumplimiento de su obra con los requisitos de una filosofía como arte de vivir. Luego hemos buscado articular el aporte que puede tener en ella la filosofía
el misticismo y la música. Y aunque varios estudios han destacado la importancia de estas tres actividades y la propuesta general de la filosofía del arte de vivir, de la filosofía, la mística y la música, faltan para llegar a una vida no tanto feliz, sino soportada. Desde ahí se abrirán nuevos interrogantes en los estudios de la obra de Cioran, desde la perspectiva de una filosofía del arte de vivir. En particular, se podría enfrentar al pensamiento del pesimista con los valores pilares de la filosofía, como la autonomía de la auténtica, al parecer, y la felicidad y el florecimiento suelen resumir en diferentes formas con diferentes autores. Podemos sospechar que dentro de la filosofía, como arte de vivir, tales valores recibirían una crítica novedosa y por el autor rumano. Por otra parte, se merece articular en mayor detalle el valor de la resignación de una sociedad donde el desempeño y el éxito son paradigmáticos para nuestra comprensión de una vida feliz. El abandono de todo compromiso existencial podría aportar una importante relativización a la misma filosofía del arte de vivir, aunque la necesidad contemporánea generalizada de hacerse lo que uno es, la resignación, puede aportar una sorprendente contrapresión. Finalmente, no se acaban las investigaciones y propiamente dedicadas a la obra de Émile Cioran. En particular, la escritura y la lectura pueden surgir como un ejercicio no solamente de mística o de estilo, sino un ejercicio espiritual en el sentido que le brinda Hadot. La última actividad que no abandonó Cioran era la escritura, aunque una escritura muy particular. Esta característica de la obra misma puede revelarse ser un ejercicio terapéutico tanto para el autor como para sus lectores. Nos revelaría a la paradoja de un ejercicio de la resignación o de una actividad que busca cancelar todas las actividades. Fin de este interesantísimo ensayo sobre Émile Cioran.